Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Marcela Mendoza y en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Corporación Empresarial del Oriente, queremos darles una cordial bienvenida a todos nuestros empresarios que se conectan a esta hora. Y desde la Cámara de Comercio de Barranquilla, queremos acompañarlos en la reactivación de sus negocios a través de nuestro Plan Reactiva, con soluciones financieras, de conocimiento e información que son desarrolladas pensando en sus necesidades. Queremos que sigan compartiendo toda su información a través de nuestra página web. Pueden seguir realizando la renovación de sus matrículas mercantiles, la erradicación de sus documentos en línea, compra de certificados desde la comodidad de sus negocios, ingresando a nuestra página web www.camaravac.org.co. Todos sus trámites, una vez sean realizados, un asesor de la Cámara de Comercio estará comunicándose con ustedes a vuelta de correo, informándoles si ya pueden realizar el trámite, el pago del trámite o si tienen alguna observación. También queremos invitarlos a que agreguen sus contactos de WhatsApp a nuestra asistente virtual Gaby. A través de Gaby también podemos hacer compra de certificados en línea. Y hoy nos está acompañando Andrea Valiente, quien tiene una información importante para todos ustedes. Adelante, Andrea. Buenas tardes a todos. Hoy vengo a contarles un poco del evento que como Cámara de Comercio estamos realizando y es una rueda financiera virtual en donde que tiene como objetivo acercar a los empresarios a las diferentes entidades financieras para que les puedan brindar asesoría e informarles de los diferentes productos que tienen a disposición de los empresarios. Asimismo, en esta rueda financiera podrán conocer un poco más sobre la línea de Atlántico Responde, una línea creada con la Gobernación del Atlántico que también busca ayudar a reactivar la economía de los empresarios del Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla. Espero que todos se puedan inscribir y los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias, Andrea. Y el plazo, como saben, es hasta mañana 16 de septiembre para la inscripción a la rueda financiera. Y queremos que conozcan qué son las sociedades comerciales de beneficio de interés colectivo o sociedades BIC, que son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se proponen combinar las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Una sociedad que decide convertirse en BIC crea o redefine su modelo de negocio con un propósito triple: crear valor económico, social y ambiental. Si necesita más información cómo adquirir la condición de empresas BIC, por favor, comuníquese con María Carolina Martín Reyes en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Queremos agradecer a nuestras entidades aliadas por permitirnos llevar este espacio de formación a todos nuestros empresarios, en particular hoy a la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico. Y hoy nos está acompañando el doctor Efraín Cepeda, quien es su director ejecutivo, y los doctores Mauricio Pava Lugo, Andrés Díaz Arana, quienes son abogados, socios de Pava Díaz Arana Abogados. Y el tema que hoy nos van a tratar son las campañas de propaganda negra a través de redes sociales, si se pueden contener. Si ustedes tienen preguntas o inquietudes, por favor escríbalas en el buzón de preguntas y respuestas. Al final de las intervenciones estaremos dando un espacio para responder todas esas inquietudes que se generen de esta actividad. Nuevamente quiero darle la bienvenida a todos los participantes que se están conectando a esta hora y quiero darle la bienvenida al doctor Efraín Cepeda. Adelante, doctor. Gracias, Marcela. Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan en la mañana de hoy. Reciba un especial saludo en nombre de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, que se ha unido a esta iniciativa gremial de llevar espacios de contenido valioso para nuestros empresarios, aunando esfuerzos y optimizando recursos. La Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico es un gremio territorial y multisectorial que cuenta con 34 afiliados. Somos territoriales porque agrupamos a las empresas que se encuentran ubicadas en el oriente del departamento. La mayor cantidad de nuestros afiliados se encuentran localizados en el área metropolitana de Barranquilla, en los municipios de Soledad, Galapa, Malambo principalmente, y somos multisectoriales porque nuestros afiliados pertenecen a distintos sectores de nuestra economía. Tenemos afiliados de los sectores, por ejemplo, metalmecánico, logístico, alimentos y bebidas, papel y cartón, academia, otros servicios, etc. Desde la corporación trabajamos en pro de los intereses de nuestros afiliados que se alinean totalmente con los intereses de nuestra comunidad, trabajando también en temas ambientales y sociales.
En esta oportunidad nos vinculamos para ofrecer no solo a nuestros afiliados, sino a todo el sector empresarial del departamento esta charla. Campañas de propaganda negra a través de redes sociales se pueden contener. Para ello nos acompañan hoy Mauricio Pava Lugo y Andrés Díaz Arana. En la actualidad, Mauricio Pava se desempeña como socio fundador de las firmas MPA Penal Corporativo y Pava y Díaz Arana Abogados. Mauricio es conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema, asesor para iniciativas legislativas en materia penal del Ministerio de Justicia y del Derecho, autor de varias publicaciones en Derecho Penal, Procedimiento Penal y Política Criminal. Y Andrés Díaz Arana es socio fundador de la firma Pava Díaz Arana Abogados, abogado filósofo de la Universidad de los Andes, especialista, magíster y doctorado en Derecho Penal, certificado en informática para abogados de Harvard y ex asesor del ministro de Justicia de Colombia, profesor en distintas universidades a nivel nacional y autor de publicaciones académicas en Derecho Penal y Política Criminal. En esta charla, nuestros conferencistas nos orientarán sobre los desafíos contemporáneos a los que se enfrenta el ciudadano corporativo en las redes sociales y también poder brindarle herramientas para prevenir, identificar y reaccionar adecuadamente frente a las amenazas y daños para sus bienes jurídicos en dicho contexto. Agradecemos a los doctores Mauricio Pava y Andrés Díaz por su generosidad al dictar esta charla y poner su conocimiento al servicio de los empresarios del Atlántico. Bienvenidos Mauricio y Andrés. Muchas gracias. Efraín, muchas gracias por la presentación y sobre todo a la Corporación Empresarial de Oriente del Atlántico, a la Cámara de Comercio de Barranquilla, por la invitación a nosotros. Para nosotros siempre es un privilegio y un gusto estar compartiendo con ustedes, Efraín, Marcela, y con todos los que nos están oyendo el día de hoy, las asociaciones y los gremios que se han vinculado con estas reflexiones y con estos espacios de interacción social. Muy buenas tardes para todos. Las reflexiones de nosotros están encaminadas y pueden dividirse en tres conceptos: redes sociales, propaganda negra y reacción legal. Vamos a hablar primero de la propaganda negra, la propaganda oscura, las campañas de difamación. ¿Qué son las campañas de difamación? Las campañas de difamación incluso se encuentran, sus orígenes son bastante inciertos. Yo creo que van de la mano con el origen de las discusiones políticas, con el origen de las discusiones públicas, y se encuentra definida de manera muy sencilla y fácil en cualquiera de los repositorios de la red. Voy a leer solamente una de ellas. Mire, la propaganda negra es información immaterial o fuente falsa que pretende ser originaria de una parte ajena con respecto a un conflicto, pero que en realidad proviene de la parte contraria. Suele utilizarse para difamar, avergonzar o tergiversar la naturaleza real del enemigo o el conflicto. Sus objetivos, identidad, significado y las fuentes de origen suelen estar ocultos. La principal característica de la propaganda negra es que la audiencia no es consciente de que alguien está tratando de influir sobre ellos y no sienten que están siendo empujados, seducidos a actuar en una dirección o forma determinada. ¿Por qué me tomé el atrevimiento de hacer una lectura textual de esta definición? Porque esta es la definición fácil y de acceso en la plataforma a un Google de distancia. Con esto quiero contarles que las propagandas negras y difamatorias no son nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es los vehículos de información donde éstas se producen y cómo hoy esos vehículos de información impactan verdaderamente importante a nuestra comunidad. Esto ya les hablará Andrés ya muy enseguida cuando empiece a abordar todos los conceptos sobre el particular. Yo quisiera decirles, uno, ¿qué es lo que ha cambiado hoy? Lo que cambia hoy son los vehículos de información. ¿Qué ha cambiado hoy? Lo que cambia hoy es que tenemos un mundo virtual, profundizado además en este estado pandémico y pospandémico en el que nos encontramos, donde el universo virtual, las calles virtuales, pareciera que fuera un mundo sin reglas, un mundo sin límites, donde hay verdaderos gángsters de la virtualidad y de la información. Aquellos viejos tiempos donde los trolls
cándidos, amigables y hasta graciosos en las figuras de interacción en la red, pues han dado paso a lo que nosotros hemos llamado verdaderos gángster de la información y de la desinformación. Continuemos, Andrés, por favor. Eso ha representado unos retos, por favor, la siguiente. Ha representado unos retos ¿para qué? Para el derecho punitivo. Son los desafíos de los nuevos tiempos. ¿Y por qué unos retos? Porque la interacción social, los deberes, la manera como nos tenemos que comportar en sociedad y en relación con los riesgos, pues básicamente se reduce a dos maneras. La primera de ellas, a la pedagogía, cómo internalizamos los conceptos, cómo somos obedientes frente a las reglas. Y la segunda de ellas es el castigo. Cómo cuando no respetamos las reglas, cuando no internalizamos la convivencia como en la comunidad, pues qué sucede, cuáles son estas consecuencias. Al final, eso es el derecho punitivo, es el derecho de los castigos. Y introduciéndome a las reflexiones con estas cortas palabras, dejo la intervención y las reflexiones en mi compañero de panel, Andrés Díaz. Adelante, Andrés. Gracias, Mauricio, y bueno, gracias a Efraín y a todos los de la corporación, a los de la Cámara, por supuesto, a Marcela, a Fausto y a todo ese equipo. Muchas gracias por este espacio y esta invitación. En efecto, yo creo que lo primero que hay que, digamos, hablar y comprender para empezar a introducir lo que va a ser el problema de las cámaras de eco, el problema de la personalización del Internet y en general el contexto de las redes sociales y por qué tienen este particular mundo en el cual el derecho penal y el derecho punitivo se ven enfrentados a estas nuevas realidades de las que nos habla el doctor Mauricio, es el contexto de lo que era la era de la información. Nosotros durante la segunda mitad del siglo XX empezamos trasegar este camino de la paulatina apertura de la información en unas dimensiones que nunca se habían visto en la historia, o por lo menos no desde la escrituralidad y desde la luego imprenta. Los siglos pasados, el pasado reciente, los últimos 400 años no habían visto nada como lo que vieron en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en la década de los 90. Algo que ameritó el rótulo incluso en la cultura popular de la era de la información, en donde todo estaba conectado, en donde todo estaba al alcance de los dedos de cada quien, en donde cualquier persona con acceso a una comunicación estable de Internet podría acceder por esa vía a virtualmente cualquier información actual e histórica. Y esto solamente ha ido incrementando de manera exponencial en los últimos años. Sin embargo, las últimas décadas, la última en particular desde el 2010, poco a poco hemos venido acuñando otro término, la era de la desinformación. ¿Qué es esto? Ya lo hemos visto, además, bueno, en este momento, en esta charla, hablamos en medio de lo que es un fenómeno ahorita cultural y en las redes, que es el nuevo documental de Netflix, ¿no? El dilema de las redes sociales, que ha estado muy movido en los últimos días y en el que también incluyen este término que ya empieza a entrar en el lenguaje común, en el lenguaje popular, la era de la desinformación. ¿A qué se refieren? A este cambio de paradigma, este cambio de perspectiva sobre la actualidad, en el cual el problema ahora no es la limitación para acceder a la información, sino más bien que el problema es que no hay virtualmente ninguna limitación para acceder a prácticamente ningún tipo de información. La comunicación hoy en redes y en general en Internet sigue 4 características que son absolutamente fundamentales y que van a explicar el problema del que vamos a hablar el día de hoy. 1, es masiva. Como nunca antes en la historia, casi cualquier persona tiene la posibilidad de mandar información de manera masiva. Hoy
cualquier persona puede tener 500, 1000 seguidores, que no es para nada extraordinario, ni hablar de luego 50.000, 100.000 seguidores, o los famosos que tienen 1 millón, 5 millones, hasta 10 millones de cuentas, incluso más. Esto es algo que ni siquiera los líderes más importantes de la historia tenían un poder semejante al que hoy tiene prácticamente cualquier ciudadano promedio, de enviar mensajes de manera masiva. Pero lo segundo, de manera instantánea, es que incluso cualquier líder histórico tendría que tardar si se emprendiera, ¿no? El líder más importante de la historia, que emprendiera una campaña de propaganda negra en contra de otro, pues igual tendría que tomar algún tiempo. Hoy, gracias a las comunicaciones como están en las redes sociales y a las dinámicas que nos permite Internet, uno puede literalmente armar una campaña de desprestigio de la noche a la mañana. Tercero, inmediación, ese contacto uno a uno entre emisor y receptor. Durante toda nuestra historia estuvimos acostumbrados a que habían actores centrales de la información. Incluso en la historia reciente, hablemos de hace 20 años, si yo quisiera emprender una campaña de desprestigio en contra de otra persona, pues tarde que temprano tendría que acudir a un medio de difusión nacional. A lo mejor yo tendría que sacar un artículo en contra de Mauricio Pava, o tendría que sacar un anuncio o una propaganda, y alguien eventualmente podría cortar el canal de comunicación y decir, mira, yo no publico eso. Hoy, con mis 10.000 seguidores, 200.000 seguidores, 1 millón de seguidores, yo les llego directamente. Entonces no solamente es masivo e instantáneo, sino que además es inmediato, no necesito una mediación. Y la última característica, quizás la más importante para el tema de hoy, que son las campañas negras, es la permanencia. Bien era cierto el dicho, ¿no? Que al final las palabras se las llevaba el viento y que al final el agua regada se terminaba secando, ¿no? Y en el transcurso de las generaciones los pecados se iban olvidando, pero hoy en la comunicación de las redes sociales y del Internet, la comunicación no solamente es masiva, instantánea, inmediata, sino que para infortunio de muchos es permanente. Yo subo hoy una información y eso queda ahí no solo durante este año, sino durante esta generación, la que sigue y probablemente de ahí para adelante per secula seculorum. Estas características nunca habían concurrido en la historia de la humanidad y esto es lo que tiene al mundo con los pelos de punta, hablando hoy, ya ven en Netflix, como les digo, de la era de la desinformación. ¿Y qué vamos a hacer con esta desinformación en la que el péndulo pasó en un momento histórico en el cual la verdad era de muy pocos a un momento como hoy en la que la verdad parece ser de cualquiera? En este contexto, los derechos fundamentales están constantemente enfrentados a la libertad de expresión de una forma que jamás antes se había visto, al menos no con esta cotidianidad. Mauricio, te regreso el uso de la palabra. Mire, y si el tema está diagnosticado y si es tan absolutamente claro que en las redes sociales se presentan excesos, hay abusos, se afectan los derechos fundamentales, pues ¿por qué no la restringimos y ya? Y restringimos el uso de las redes sociales y lo que allí, en estos vehículos de la información, se puede hacer. Pues el tema no es tan sencillo, porque frente a los derechos fundamentales, frente a la honra, a la reputación de las personas, pues hay dos principios estructurales y vertebrales de la democracia: la libertad de expresión y la libertad de opinión. Muchas cosas en nuestra sociedad, en las sociedades, antes, hoy, ahora y en el futuro, no habrían sido de discusión pública, no se hubieran logrado cambios realmente importantes si la libertad de expresión y la libertad de opinión no hubieran podido operar con toda plenitud. Entonces, encontrar ese punto, encontrar el término medio, el término justo entre la libertad de opinión, la libertad de expresión y los derechos fundamentales, un derecho, por supuesto, a la honra, por supuesto, a la reputación, es ahí donde está el quid del problema. ¿Qué hacemos para llegar a esto? ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Esto no es derecho sofisticado, no es derecho de aquel lejano y distante para cualquiera en la comunidad, no es el derecho de todos los días, son las situaciones en el mundo y en el universo virtual que se presentan con toda cotidianidad. La Corte Constitucional el año pasado convocó a una gran audiencia pública a diferentes actores, compareció Facebook, fue Twitter, fueron las grandes plataformas,
fueron los periodistas, escritores representativos, fue del Congreso de la República, en fin, de hecho, un congresista del Atlántico que estaba impulsando un proyecto de ley sobre el particular, y fueron una cantidad N de personas a discutir esto en la Corte Constitucional. Pero esto que parece palabras mayores, básicamente lo que estábamos discutiendo allí en esa audiencia en la Corte Constitucional era un problema del común. Era un señor que le había dicho a otro por redes que era un estafador, que lo había engañado, que se le había quedado, que en un negocio X se había visto desfavorecido, y el otro decía: ¿usted por qué me tiene que tildar en esa condición en redes sociales? Y esa discusión subió a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional puso unas reglas. Claro, es apenas una aproximación, es la sentencia C420 del 2019, pero muy importante, porque fueron unas primeras reglas. ¿Para qué? Para que la interacción en redes sociales, en el universo virtual, más hoy cuando estamos, ahora sí, en el universo virtual, no sea un mundo sin regulaciones, no sea un mundo sin reglas donde venza el más cruel o donde venza el más fuerte, no sea el lejano oeste virtual donde no hay reglas, donde no hay medidas y no hay restricciones. Esa fue una buena aproximación, pero falta mucho todavía por avanzar, porque esta es una discusión de muy profundo calado, como ustedes lo van a ver ahorita con Andrés. Adelante, Andrés. Y claro, para entender cómo funciona la información, el flujo de información en esto que el doctor Mauricio llama el lejano oeste virtual, pues hay que empezar por comprender cómo funciona el negocio. Esta dinámica del negocio es lo que va a explicar el fenómeno que vamos a hablar más adelante, que son las cámaras de eco. Y el caso de MySpace es perfecto para entender cómo opera hoy el mundo de las redes sociales y el negocio de las redes sociales. Como ustedes saben, MySpace fue el primer gran titán de las redes sociales. Estamos hablando de antes de Facebook. MySpace fue una plataforma social que captó a todo el que tuviera una plataforma social básicamente tenía una cuenta de MySpace. Esta empresa creció con este siglo, y de hecho cuando fue vendida o cuando fue adquirida en el 2005 valía 580 millones de dólares. Estamos hablando de hace 15 años. Y sin embargo, solo 6 años después fue vendida por 35 millones de dólares. ¿Qué pasó para que una empresa que era la dueña de las redes sociales, verdaderamente era el Facebook de la época, con algunos asteriscos, ¿no? ¿Qué pasó para que esta empresa que costaba 580 millones de dólares, que existía mucho antes de que existiera Facebook y que había llegado a captar cerca de 1 billón mil millones de cuentas para el 2005, 6 años después costara una fracción? Que si bien logró captar estos 1.000 millones de cuentas, no logró mantenerlas. En ese momento, el mundo comprendió que lo que aportaba valor a una empresa de comunicación social no era el número de usuarios que tuviera, sino el tiempo que esos usuarios permanecían en la plataforma. El valor entonces de las redes sociales no se contaba en el número de usuarios, sino en el tiempo promedio de usuario en cada red. Eso es lo que explica que plataformas hoy, como TikTok, por ejemplo, lo ven ahí con una X resaltado, tenga cuantitativamente un número muchísimo menor de usuarios que Instagram, que WhatsApp, que YouTube, y claro, el titán de todos los titanes, Facebook, que Facebook hoy 1 de cada 3 personas en el mundo tiene una cuenta de Facebook. Pero TikTok es mucho más humilde. TikTok no tiene esa cantidad de usuarios. Y sin embargo, TikTok hoy es una de las empresas mejor valuadas, una de las empresas que mayor valor tiene en el mercado. Y si lo comparan con MySpace, para seguir con el ejemplo de MySpace, todavía hoy, 2020, hay cerca de 1.000 millones de usuarios de MySpace. TikTok no tiene ni la mitad de esa cantidad de usuarios.
y sin embargo MySpace fue vendida por 35 millones de pesos, de dólares, hace 10 años, y hoy TikTok, repito, con menos de la mitad de esa base de usuarios, está evaluada en cerca de 50.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Los usuarios de TikTok son muchos menos que los de MySpace, pero son muchísimo más activos. Es decir, yo tengo una cuenta de MySpace, la creé por ahí en el año 2004 o 2005, y la verdad es que de existir existe. MySpace todavía tiene mi cuenta, pero yo ni me sé la clave, ni he ingresado hace más de 10 años, ni tampoco realmente me sé el nombre de usuario. Esos son datos muertos. Desde que ocurrió ese descalabro de MySpace, todas las plataformas, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat, todas están configuradas para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios. Ya no se trata solo de captar usuarios, sino de hacer que esos usuarios permanezcan en línea. Esto es lo que ha llevado a que hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, el estadounidense promedio permanezca 6 horas al día conectado en redes sociales. No estoy hablando conectado a Internet, que es mucho más. De hecho, ustedes lo pueden ver en cada uno de sus celulares. Ya, por ejemplo, Apple lanzó para que uno pueda ver en su celular cuánto es el tiempo promedio de pantalla al día. Pero yo les estoy hablando de 6 horas solo en redes sociales al día. Esto es más tiempo del que mucha gente duerme. 6 horas al día conectado a las redes sociales. Y ustedes pueden creer que esto es un problema de pronto de algunas edades, en particular los jóvenes, los niños y adolescentes y capaz que los adultos jóvenes. Pero lo que muestran las estadísticas no es eso. Si recuerdan de la gráfica anterior, las dos principales redes, además por mucho, además competencias, que son las que mayor tráfico tienen, son YouTube y Facebook. Y en las dos, las edades promedio puntúan bastante parejas. Es decir, entre los 18 y los 50 años, YouTube y Facebook se mueve bastante parejo en todo ese rango de edad. Es decir, mientras que hay otras plataformas como de pronto Instagram, Snapchat, que son, y bueno, TikTok, por supuesto, que sí tienen una discriminación de edad muy marcada. YouTube y Facebook, que son las que dominan el mercado, captan a los usuarios de prácticamente todas las edades. Esto es importante porque esto es lo que nos introduce al tema de las cámaras de eco. Ahora, ¿qué es esto de las cámaras de eco que está sonando ahora? Ya ha pasado un poco, dado el salto de la academia hacia la cultura popular. Lo estamos viendo, como digo, ahora en Netflix, pero lo estamos viendo también en otros documentales. Estamos viendo a los líderes de opinión hablar de las cámaras de eco. Estamos escuchando en las redes sociales el problema de las cámaras de eco. Pues le hemos pedido a nuestra área de gestión de conocimiento, que lleva algún tiempo ya siguiéndole el rastro a este fenómeno de las cámaras de eco en la firma, que nos presente un corto video. Y Primera Línea, que es nuestra área de gestión de conocimiento, que es lo que se encarga de estudiar este tipo de temas para generar innovación en la firma, nos ha preparado un video que me complace muchísimo decirles que nos vamos a estrenar con ustedes. El video demora 5 minutos y nos explica de forma sencilla y dinámica qué es esto de las cámaras de eco. Bienvenidos a Primera Línea, boletín académico al alcance de todos. ¿Alguna vez has sentido que el Internet sabe lo que está pensando? No estás solo. Las principales plataformas conocen el perfil de cada usuario y filtran la información para presentarle aquella que más le interesa, aunque no siempre corresponda con la realidad. Esto trae muchos beneficios, pero también importantes problemas. Por eso, en esta ocasión nos preguntamos, ¿qué es la personalización del Internet y qué efecto tiene sobre la información a la que acceden las personas? Las últimas elecciones han estado manchadas por acusaciones de manipulación de datos y desinformación masiva. Así lo ha reportado la prensa en Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, España y Colombia, entre muchos otros. Para algunos expertos, estos y otros fenómenos como las campañas de desprestigio, odio o violencia generalizada podrían deberse a un factor común, la personalización del Internet. En diciembre de 2009, Google tomó una discreta pero trascendental decisión. Los resultados que arrojaría estarían filtrados por edad, género, historial de búsqueda, ubicación, entre otros 50 criterios para cada usuario. Desde entonces, la información que se presenta a cada persona no es para nada la misma.
Esta tendencia ha sido replicada por las principales plataformas de comunicación social. La meta es una: presentarle a cada usuario contenido que le resulte atractivo y así maximizar su permanencia en línea. Esto es lo que le permite a Netflix recomendar películas interesantes o a Spotify diseñar listas personales con la música favorita de cada usuario. El problema es cuando esto ocurre con información que debería ser objetiva. Cuando solo se le presenta a cada quien lo que le gusta, se corre el peligro de caer en los llamados filtros burbuja o cámaras de eco, espacios en los que el usuario solo recibe información que corresponde a sus preferencias. Todos tenemos una tendencia a preferir información que reafirme la que aceptamos como verdadera. Los expertos lo llaman el sesgo de autoconfirmación y los algoritmos lo tienen muy en cuenta. Si a eso se le suma la inclinación de cada quien de creer la opinión mayoritaria, el llamado sesgo de conformidad, el peligro de las cámaras de eco es que la persona forme una idea errada de la realidad, que reafirma sus creencias y desconoce el exterior. Las cámaras de eco potencializan el impacto que la comunicación tiene sobre las personas. Por eso, cuando se trata de una de contexto negativo, pueden convertirse en un serio problema para el derecho penal. En tal medio, la información se difunde con rapidez y es de suma dificultad revertir los efectos de, por ejemplo, una calumnia o una injuria. Además del riesgo que implican para el mundo digital, las cámaras de eco suponen un desafío estructural para la dogmática penal. Si a quienes están inmersos en ellas no les es posible acceder, en condiciones normales, a la información, ¿es legítimo castigarlos cuando cometen un delito motivado por su error? De un lado, ¿sería justo castigar a alguien por algo que no le es atribuible debido a la imposibilidad de conocer? De otro, este asunto está relacionado con algunas de las problemáticas de mayor impacto en la modernidad, campañas masivas de desinformación o ataques selectivos a individuos, entre muchos otros. Es un tema complejo y sobre esto la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia destacando que, aunque las redes sociales no son responsables del contenido que se publica, sí tienen el deber de velar por que en sus medios se respeten los derechos fundamentales de las personas. La manera en que deban ejercer este deber o cuál sea su alcance específico es algo que todavía está por determinarse, pero sí puede considerarse el parecido con lo que vivió el sector financiero a raíz del narcotráfico. La regulación ayudó a tomar medidas para impedir que el sistema fuera manipulado por terceros para facilitar la comisión de delitos. En todo caso, la solución no es tan fácil como prohibir que el Internet se personalice, ni tampoco penalizar la difusión de noticias falsas. De un lado, la personalización del Internet es muy beneficioso, y sin lo cual sería prácticamente imposible navegar en la red. De otro, resulta difícil distinguir qué es, a ciencia cierta, una noticia falsa y separarla de lo que es una opinión personal. Se trata, en verdad, de un problema muy complejo. No es claro cuál sea su solución, pero, por lo menos, podemos empezar por hablar de su existencia y su importancia. Si le gustó este video y le parece interesante la discusión, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguir todo nuestro contenido. Asimismo, a consultar nuestra columna escrita en la cual encontrará todos los detalles e información relevante sobre este asunto. Para consultar el contenido completo de nuestra publicación, acceda a www.primeralinea.co. Igualmente, lo invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima. Esto es Primera Línea, boletín académico al alcance de todos. Pues muy bien, como nos muestra este video de la gente de Primera Línea, que ya llevan un tiempo estudiando este problema de las redes sociales y de las cámaras de eco, yo retomaría un par de ideas del video. Y lo primero es que las cámaras de eco, digamos, y más que las cámaras de eco, la personalización del Internet no es mala en sí. Es decir, la personalización del Internet es de hecho lo que permite que el Internet funcione. A mí de nada me sirve, estando en Colombia, que yo busque en Internet venta de zapatos y me aparezca que en Vietnam están vendiendo zapatos que me interesan. Yo quiero acceder al contenido que me sirve a mí basado en mi ubicación, basado en mis preferencias y basado en mis gustos y en mi historial, en la información que en últimas me resulta útil. Hay tanta información en Internet que sin un grado de personalización sería absolutamente inutilizable esta vasta red. La personalización del Internet no es mala, repito. El problema es cuando uno no es consciente de ella y cuando se pretende buscar información
con el anhelo de encontrar y sobre todo de creer que la búsqueda te está arrojando resultados objetivos. Cuando yo busco en Amazon, por ejemplo, unos zapatos, para seguir con mi mismo ejemplo, pues yo soy consciente de que estoy buscando zapatos que a mí me gustan y que sé que muy seguramente la información que le pasen a mi hermano, a mi esposa o a mi amigo, pues no va a ser la misma. Pero cuando yo estoy buscando información sobre los niveles macroeconómicos de algún país o sobre salud pública o sobre cualquier otro factor, o cualquier otro factor de política pública, yo busco encontrar información pues que sea la información fiable. El problema es que como nos lo estaba mostrando el video, esto no siempre ocurre así. Y yo les he traído, además de este video con el que nos estrenamos, que les pedimos a los del equipo académico que les hicieran para esta presentación, me he tomado el trabajo de sacar un pantallazo de mi propia pantalla más temprano en el día. Ahí están viendo resaltado abajo a la izquierda el país, por supuesto, Colombia, y como les decía el video, Google desde el 2009 ha personalizado las búsquedas, lo que significa que cuando yo busco algo en este portal, las sugerencias y la información que me bota está determinada por mi propio historial, por mi edad, por mi ubicación geográfica, por mi sexo y por otros 50 criterios. Lo que están viendo en pantalla es lo que ocurre cuando en mi computador, en el computador de Andrés Díaz, se busca las vacunas. A mí me complace y me llena de mucho orgullo que los resultados sean tanto hacia un lado como hacia otro, porque he hecho un esfuerzo consciente porque yo sé así y ya más adelante les contaremos cómo hacerlo. Pero si se dan cuenta, mis resultados son: las vacunas son malas, las vacunas sirven, las vacunas son importantes porque las vacunas causan autismo, las vacunas son buenas o malas, y dependiendo de si ustedes hacen clic en autocompletar en alguno de estos, pues claro, la pantalla de la información que les vamos a dar es totalmente distinta. Si a mí lo que me muestran las vacunas son, y me autocompleta, las vacunas son malas porque causan autismo, y yo, esos son los términos de mi búsqueda, la información que me va a botar me va a convencer absolutamente de que es tan claro como el día que las vacunas son un peligro para la sociedad contemporánea. Si en cambio yo busco, como me lo pone el buscador automáticamente, las vacunas son importantes porque me va a mostrar una información radicalmente distinta, y esto tiene que hacernos reflexionar sobre la diferencia entre el espacio y la interacción física y virtual. Físicamente, digamos, en el mundo físico, yo veo el mismo mundo, es mucho debate en filosofía, por supuesto, pero en principio yo veo el mismo mundo que ve Mauricio. Y si vamos juntos caminando, yo veo el mismo edificio. Y si atravesamos un parque y yo le digo, este parque tiene 5 árboles, él me puede contar que no tiene 5 árboles, sino que tiene 6. Y yo lo veo y compruebo y digo, en efecto, es el mismo parque el que estamos viendo. La interacción en línea no funciona así. Gracias a esta personalización del Internet, el mundo virtual en el que está Mauricio es un mundo distinto al mío, y él está viviendo su propia realidad personal. Esto es real. Piensen en cómo ustedes consultan la información. Si yo hoy les dijera que el cuerpo humano suda al día el equivalente a una piscina olímpica, pues ustedes de pronto en otra época tendrían que ir a una biblioteca, sacar un libro, contrastar la información, hablar con la bibliotecaria para que les apunten dónde queda la sección de cuerpo humano, hacer la investigación y volver a mí y decirme, Andrés, ya hice la investigación y aquí definitivamente, mira el libro, no sudamos una piscina olímpica al día. Si yo les digo esto hoy, lo único que tienen que hacer en este momento es abrir el celular, poner en Google una búsqueda y seguramente me van a mostrar los resultados. Pero resulta que esos resultados que les están mostrando no les está mostrando el mundo como yo lo veo, sino que les está mostrando el mundo como ustedes lo ven. Por eso, el problema de la personalización del Internet es que confundamos espejos con ventanas. Que cuando creemos que estamos mirando por una ventana de Google, y creemos que estamos viendo el mundo exterior, en realidad lo que estamos viendo es nuestro propio historial, nuestras propias preferencias, el mundo como nosotros lo vemos. Si no somos conscientes de la diferencia entre una ventana y un espejo, probablemente no podremos entender por qué ocurren las cosas en el mundo. Cuando las últimas elecciones políticas han ocurrido en las principales democracias, la inmensa o una gran parte de la población ha resultado absolutamente desconcertada, porque yo me metí en Twitter y yo vi que absolutamente todo el mundo estaba a favor de la paz.
Yo entonces no entiendo cómo pudo haber sido que ganara el no. ¿De dónde salió esa gente? Pues claro, esa gente siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no estaba en tu Twitter, no estaba en tu Facebook, no estaba en tu Instagram, porque repito, es tuyo. Y lo que te está mostrando es la gente que piensa como tú, que sigue como tú, para maximizar tu experiencia. Eso es el ejemplo con el que yo pongo para ir cerrando esta parte de personalización del Internet y el contexto que esto supone para la defensa del ciudadano corporativo, con la diferencia entre de pronto obtener información en un bar de personas que piensan como tú versus obtenerlo en línea. Claro, en un bar tú seguramente vas y te formas una opinión de alguna persona y ves que el candidato, mucha gente lo odia en tu bar, pero tú sales del bar y te encuentras con otra gente y sabes que estás en el bar. Cuando tú estás en Google y te metes en estas cámaras de eco, como nos mostraba el video de la gente de primera línea, tú no te das cuenta de que estás en esta cámara de eco en la que estás replicando tu propia idea, tu propia visión del mundo. Y esto hace que sea una información muchísimo más específica a ti, muchísimo más difícil de salir de estas cámaras de eco y un fenómeno que sea muchísimo menos visible y por lo tanto más poderoso. La pregunta es si se puede salir. Y claro, en este momento todas las plataformas están girando en torno a este problema. Algunas, como YouTube y Twitter, han hecho esfuerzos loables por destacar información oficial. De hecho, Twitter famosamente tagueó como información potencialmente falsa un tweet del presidente de los Estados Unidos. Esto ayuda muchísimo, pero eso tiene unas limitantes. Uno, que es difícil distinguir entre lo que es una opinión y lo que es una información objetiva. Si yo les preguntara ahora mismo que Colombia se va al castrochavismo, ¿es información o es opinión? Claro, la mitad de la población me dirá, eso es información absolutamente clara y objetiva, y la otra mitad me dirá, eso es una opinión. Entonces, distinguir información falsa es muy difícil. Pero además, aún si la distinguieras, hay plataformas que simplemente no permiten la censura como otras, técnicamente. Es decir, Facebook puede bajar la información si quiere. No quiere hacerlo y es algo bastante polémico porque, bueno, tiene sus propias razones. Pero podría si quisiera bajar la información. Lo mismo Twitter y lo mismo YouTube. No lo hacen por censura, por miedo a la censura, pero podrían hacerlo. Pero claro, ¿cómo controlas tú una cadena de WhatsApp? ¿Cómo controlas tú un mensaje que va de una persona a otra, encriptado, cifrado de extremo a extremo? La información a través de las plataformas difusas, en las que no hay un actor central, es increíblemente más difícil. Por eso, muy probablemente, el esfuerzo tendrá que venir de cada uno como un esfuerzo consciente, haciendo seguidores balanceados. Yo, por ejemplo, cada vez que sigo a una persona de derecha, intento hacer el esfuerzo por seguir a alguien de la izquierda, no porque yo comparta la derecha o la izquierda, sino porque necesito ambas posturas. Pero esto no te lo bota el algoritmo. Cuando tú sigues a un candidato de derecha, muy probablemente te va a sugerir que sigas a otro de derecha y a otro de derecha y a otro de derecha, porque identifica que esa es tu tendencia y que eso es lo que hace que permanezcan más tiempo en la plataforma. Y lo segundo es los fact-checkers. Las páginas que se han vuelto famosas en la última década porque su misión y a lo que se dedican es a verificar que la información que está circulando en Internet sea cierta o no. Ellos cruzan múltiples fuentes y les presentan un veredicto. Aquí hay algunas de las más famosas. Snopes, Fact Check de la Universidad de Pensilvania, Fact Check de Washington Post, bueno, en política, por ejemplo, en Estados Unidos, PolitiFact, y en Colombia probablemente la más famosa sea Colombia Check. En cualquiera de estas páginas pueden encontrar información fiable, información contrastada que les oriente en todo este nivel. Sin embargo, ni aún así se puede solucionar el problema, porque el diseño actual de las plataformas de interacción social en el que se genera una mayor difusión, una mayor eficacia y todo esto para garantizar una mayor permanencia del usuario, lo que permite es que las personas inescrupulosamente, quienes saben cómo funcionan los algoritmos y quienes saben cómo funcionan las redes y las dinámicas, aprovechen esos espacios que hay para hacer un verdadero lejano oeste virtual, como lo habla Mauricio, a través de propagandas negras, a través de la promoción de injurias y calumnias, los famosos escándalos de la pornovenganza, en la que yo subo un video íntimo con mi expareja, manipular las elecciones a través de fraudes electorales y verdaderamente hacer campañas que ponen en peligro la salud pública por inducir a la gente a violaciones de medidas sanitarias. Esto lo hacen aprovechando las plataformas, aprovechando los espacios que conceden la plataforma y las características de masividad, de instantaneidad, de inmediatez
y de permanencia. Y por eso es tan importante saber qué podemos hacer en la defensa del ciudadano. Adelante, Mauricio, retomas desde acá. Bueno, esta discusión y estas reflexiones que parten desde lo teórico, pues aterrizan en los casos y en los eventos de la vida real. Es decir, esto no es unas reflexiones que estén fuera de lo que de lo que acontece diariamente y de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos han consultado y las cosas donde nosotros hemos intervenido, los eventos donde hemos intervenido. Y para hacer una transición desde los postulados teóricos y las reflexiones que está presentando Andrés a la vida real, a los sucesos de la vida real, básicamente podríamos decir lo siguiente. Mire, uno, en materia de derecho punitivo, hay algo que nosotros conocemos como la autopuesta en peligro. ¿Y la autopuesta en peligro qué es? La autorresponsabilidad. Nosotros mismos nos ponemos en peligro. Nos ponemos en peligro de situaciones y de resultados que son lesivos, como por ejemplo las campañas de desinformación. Cuando Andrés nos habla de la cámara de eco, cuando nosotros estamos en una cámara de eco porque solo queremos compartir lo que nos agrada, lo que nos gusta, porque no bloqueamos lo que no nos gusta, porque no seguimos una tendencia de pensamiento y no estamos abriendo a pensar como pueden pensar las personas contrario a nosotros mismos, pues nos metemos como las avestruces con la cabeza en un hueco. Todo lo otro sigue pasando en el mundo, lo que pasa es que no pasa en el mundo de nosotros. Y en ese momento entonces no pensamos como nosotros mismos, están empezando a pensar por nosotros. Y cuando piensan por nosotros, nosotros somos autorresponsables de eso que está pasando. Y esto, visto desde las campañas de difamación, que creo que todos estamos de acuerdo, de aquellos que las han sufrido de mayor a menor medida, los personajes públicos que viven, por ejemplo, de la opinión pública, pero también aquellas personas que han tenido hijos y los hijos han sido víctimas, por ejemplo, de bullying en el colegio y tantas situaciones que alrededor de esto se presentan, saben los riesgos que esto representa. Y claro, cuando solo pensamos por nuestros propios actos, pensamos como piensan aquellos con los que estamos de acuerdo, pues entonces las campañas de desinformación, primero no nos afectan, porque estamos pensando en esa misma línea. Segundo, somos cómplices pasivos porque no tenemos una manera de filtrar y de controlar esa información que está fluyendo. Esto, por ejemplo, es un primer punto para efectos de cómo responsablemente vamos reaccionando frente a la desinformación que circula por los vehículos de la información digital. A nosotros, continuemos, por favor. Andrés, gracias. Hay un segundo punto, cómo se enfrentan las campañas de desinformación. Hay uno macro, por ejemplo. El punto macro es aquel donde las grandes plataformas están enfrentando los problemas con los reguladores de las geografías y las diferentes jurisdicciones. La Superintendencia de Industria y Comercio hace poco, por ejemplo, inició una investigación en relación con Google. ¿Por qué? Porque consideró que para nuestra jurisdicción iba en contra o estaba procediendo en contra de las políticas de tratamiento de datos en nuestro país. Pero eso macro, eso que está allá, que está por encima de las situaciones del hombre cotidiano, incluso en esto hay otra cara de la moneda de los monopolios. Claro que las plataformas y las redes sociales están monopolizadas, pero esto, por ejemplo, para materia de control y autocontrol y autorregulación regulada por parte de estas grandes compañías, pues la decisión reside en unos pocos y enfrentar estos problemas, pues reside en unos pocos precisamente porque es un sector ampliamente monopolizado. Ahora vamos a hablar del ciudadano común, de la persona que nos ha consultado y nos ha dicho, mire, estoy siendo víctima de una estigmatización en redes sociales, estoy siendo víctima de difamación en redes sociales. Hay un contenido, hay una persona que sistemáticamente está haciendo afirmaciones en mi contra, o mi hijo está siendo afectado por una campaña de bullying, una campaña de desinformación. ¿Qué hacer? ¿Qué hemos emprendido en relación con esto? Lo primero es una intervención estratégica. La intervención, continuemos por favor, intervención estratégica, acciones legales, acciones
extrapunitivas o punitivas dentro de plataformas, acciones legales propiamente dicho. Y la intervención estratégica es, primero, qué hacer en relación con una situación de esta naturaleza. Hay que verlo estratégicamente. Pueden haber planes de defensa pasivos y planes de defensa activos. Voy a chulear muy rápidamente el plan de defensa pasivo. Los grandes estrategas de comunicación, en muchas ocasiones, cuando se presentan estos retos difamatorios o de afirmaciones en redes sociales, lo primero que se preguntan es, mire, ¿esta persona es seguida? ¿Tiene seguidores? ¿Tiene impacto? ¿Cuántas personas le han dado like? Y en muchas ocasiones dicen, es mejor que lo dejemos pasar porque a hacer algo frente a este contenido puede amplificar la información y la desinformación. Y eso es válido. Pero hablemos de los momentos donde ser pasivos no es válido. Donde ser pasivo, donde necesitamos hacer algo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Nos lo va a explicar muy rápidamente Andrés. Andrés, adelante. Sí, el qué es fundamental. Cada vez que tengan una decisión de intervenir, pregúntense qué es lo que voy a intervenir y qué voy a lograr con ello. Hay mensajes que solamente ganan difusión porque las personas reaccionan a ellos. Eso es muy importante, la primera pregunta. ¿Qué voy a lograr? Para la segunda pregunta es ¿cómo voy a lograrlo? Aquí, claro, muchas veces me preguntan, ¿pero qué hago? Si alguien saca un post contra mía, si yo lo comento, pues le doy mayor visibilidad. Claro, eso es cierto. Pero si lo bloqueas, un error muy común es caer en el consejo de, mira, ¿sabes qué? Bloquea a esa persona. Bloqueas, lo que estás haciendo es poniéndote en una cámara de eco peor, porque las cámaras de eco lo que estás haciendo es alejar información y quedarte solamente con los que piensan como tú. Por eso es importante que lejos de bloquear a la persona, comentes con información. Ahí el cómo es muy importante. Una cosa es decirle, oiga, usted es un bruto, o usted es un mentiroso, o usted es un difamador. Otro comentario es poner, mire, ¿sabes qué? El Washington Post hizo una publicación sobre este tema y demostró que eso no es cierto. Mire, hace 6 meses salió un estudio sobre esto y demostró que eso no es cierto. Ahí se le da mayor visibilidad al post, sí, claro, pero también se le da mayor visibilidad al comentario para que la gente se informe. Luego, ¿cuándo intervenir? Ahí a veces es importante la inmediatez, porque claro, pasa que uno se le va el tiempo a las redes sociales y cuando va a comentar, pues ya ha pasado la visibilidad. Pero eso no debe hacerte sacrificar la preparación. Reacciones premeditadas nunca son deseables. Y lo último, el dónde. Es decir, yo voy a reaccionar, voy a hacer mi intervención en el marco de la plataforma o es un caso que requiere que yo intervenga en otras vías. ¿Cuáles son esas otras vías, Mauricio? Mire, las otras vías, yo aquí voy a guardar la compostura que mi compañero de panel me ha recomendado. Tenemos casos de la vida real, él me ha pedido que los anonimicemos, que no hablemos de nombres particulares, sobre todo en un mundo tan polarizado hoy. Entonces yo voy a tratar a esforzarme por portarme bien, Andrés. Voy a hablar primero de las acciones punitivas en plataformas digitales. En plataformas digitales, las plataformas tienen sus propias acciones punitivas y es una primera medida para las personas que se ven afectadas por lo que está pasando en las redes sociales y en estos vehículos de información. Voy a poner solamente una como ejemplo. Twitter. Twitter tiene unas reglas. Las reglas de Twitter son seguridad, privacidad, autenticidad, y son unas reglas y unos verdaderos deberes objetivos de comportamiento de los ciudadanos digitales. Cuando esos ciudadanos digitales, cuando los ciudadanos en los vehículos de información incumplen con estas normas, pues tiene igualmente unos procedimientos para contener lo que está pasando en el vehículo de información. La eliminación voluntaria de contenidos, la presentación, por ejemplo, el proceso de presentación de la queja por cualquiera, la revisión preliminar que hace la misma plataforma, la notificación que le hacen al usuario, la respuesta en Twitter y las medidas que Twitter adopta sobre el particular. Es decir, no solamente hay unos deberes objetivos de comportamiento en las redes sociales, también hay un procedimiento para hacer cumplir el deber objetivo de comportamiento por parte de los ciudadanos digitales. Y esas medidas, por ejemplo, van desde las sanciones, ya en el campo del castigo digital, uno, frente a los contenidos, frente a un tweet en particular. Entonces,
pueden hacer aplicaciones en relación con uno de los contenidos del tweet, pueden limitar la visibilidad de uno de ellos, pueden requerir la eliminación de un contenido de manera específica, pueden ocultar uno de los tweets. Igualmente, cuando se trata ya de situaciones de mucha más envergadura, proceden contra las cuentas, desactivando las interacciones de las cuentas, por ejemplo, bloqueando las cuentas, suspendiéndolas, etiquetándolas, y hay una gran cantidad de medidas dentro de las plataformas y el mundo digital que el ciudadano de hoy sí que tiene que conocer, que además no necesitan representación, no necesitan que una persona los acompañe en adoptar X o Y camino para efectos de proteger los ataques de los que pueden estar siendo objetos. Y van, por ejemplo, desde la intimidación, el acoso, la suplantación, el uso de marcas de manera desleal por parte, por ejemplo, de la competencia. Y allí se revisan los contextos, y los contextos son sumamente importantes, como por ejemplo, si el comportamiento va o no dirigido a un individuo, si el denunciante es el que está siendo objeto de abuso, si el usuario tiene antecedentes de incumplimiento, es decir, las personas que están atentando contra los deberes objetivos de cuidado en plataformas, y si el contenido es o no es legítimo, porque por supuesto que aquí también opera. Y Twitter, por ejemplo, tiene dos reglas básicas y dice, mire, uno, cuando van en contra de las políticas de Twitter, y dos, cuando en las jurisdicciones determinadas esto constituye una ilegalidad. En Colombia hemos avanzado para construir cómo determinada información o determinado uso de los vehículos de información puede constituir una ilegalidad. Continuemos, por favor. Esto ya dejamos de lado entonces las acciones punitivas en las plataformas digitales, y ahora vamos a tocar las acciones legales no punitivas. Entonces aquí esto ya trasciende un poco más. Y voy a contarles una historia que básicamente puede englobar las dos primeras medidas que ustedes ven allí, la petición de aclaración y la petición de tutela. Es un caso de la vida real. Yo no voy a dar nombres. Subió hasta la Corte Constitucional en la tutela 244 del 2018. Básicamente se trataba de un alcalde mayor que tuvo una discusión muy seria con un concejal, y el concejal decía cosas y hacía afirmaciones muy severas en contra del comportamiento de este alcalde con anterioridad incluso a ser alcalde, y era realmente una posición sistemática, un patrón de comportamiento, había un contexto que claramente podía ser positivo a un hostigamiento, y el debate fue subiendo las diferentes instancias por medio de una acción de tutela y llegó a la Corte Constitucional. Allá en la Corte Constitucional pensamos realmente que iban a proteger a la figura pública. Pues no, la Corte Constitucional dijo básicamente dos cosas. La primera, que si hay un principio de veracidad de la información, entonces eso legitima para que haya un debate en redes sociales. Segundo, que si se trata de una figura pública, alguien que está expuesto, que su oficio es ser figura pública, voy a decirlo de una manera muy prosaica, pues tiene que tener el cuero más duro. Y tiene que tener el cuero más duro para soportar los debates públicos que les estén o frente a los que estén expuestos. Muy bien, entonces ese fue un tema que fue resuelto con acciones legales no punitivas. Tiene un riesgo, claro que tiene un riesgo. La acción de tutela es una acción a la que se acude muy seguido en este tipo de debates. El riesgo que es que sí, la acción de tutela en un mundo que es gris, en un mundo que tiene unas zonas grises, unos derechos en tensión como derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de opinión, control político, intereses públicos y demás, la pérdida de una acción de tutela es en muchas ocasiones un patente de corso o la legitimación de aquel que se quiere tal vez contrarrestar con las afirmaciones que están expresando en las redes de información. Otros dos elementos, por ejemplo, son las acciones precontenciosas. Básicamente ir a la justicia alternativa, ir a la justicia de conciliación y convocar a las personas a decirles, hey, tengamos un debate, restablezcame el derecho, no afecte
mi honra, mire que esto tiene consecuencias, o, y aquí lo sumo, con las intervenciones de los jueces de paz. ¿Y qué es un juez de paz? El juez de paz es el que resuelve problemas entre vecinos, el que resuelve, por ejemplo, un problema entre aquel vecino que está poniendo la música muy duro o que no es responsable en su convivencia. Pues bien, hoy sí que acuden a esto que está sucediendo en el mundo virtual, porque es que son nuestros vecinos virtuales, interactúan como nuestros vecinos en el mundo de la virtualidad y en el mundo de las redes sociales. Y hubo un caso, también voy a anonimizar a los personajes que allí estuvieron involucrados. Fue exitoso, entendemos nosotros, acudir a los jueces de paz, porque finalmente fue un debate de un congresista expresidente frente a un otro parlamentario que se subió de tono, que era en el campo del Parlamento, este debate de muy alto calado en términos del tono y la temperatura, y habían dos medidas que tomar, dos caminos. Había uno, y era ponerse los guantes para subirse al ring virtual. ¿Para qué? Para cada vez escalar más el conflicto y darse más duro. Y esa es una opción. ¿Cuál es el problema de esa opción? Que cada vez va a ser más duro el debate, van a salir más rasguñados todos, y realmente esto escala y escala los conflictos. Esa es una estrategia legal, puede ser válida o no. Hay quienes en el mundo virtual y de las redes sociales son muy exitosos y solo ganan allí, y en el campo de los estrados no tanto. Pero la otra opción es, mire, vamos a ir a la institucionalidad, pongámosle como líderes políticos que somos unas reglas a este debate. Nosotros somos modelo de comportamiento social. Nosotros tenemos que dar un ejemplo a la comunidad que nos sigue. A usted lo sigue X número de personas como persona relevante que es de nuestra sociedad. A mí me sigue otro tanto, puede que a usted más, puede que a mí menos, pero como líderes tenemos una responsabilidad. Y esa, por ejemplo, fue un camino que a mí me pareció bastante, y nos pareció bastante acertado, porque era invitar a que el debate público en redes sociales fuera proporcionado y se trazaran unas líneas rojas que no deben ser cruzadas. Continuemos, por favor, con lo siguiente. Y ya estamos en el último momento, cuando todo falla, cuando no puedo tener la opción de estar pasivo frente a la información que está rotando en los vehículos de información, porque es tan sistemático y deliberado que debo intervenir. Estratégicamente ya sé que tengo que emprender acciones, ya tal vez he agotado las acciones punitivas en las plataformas digitales, por ejemplo, ya he invitado a que el debate se resuelva con medidas legales no punitivas, y ya no me quedan sino las acciones legales. ¿Y cuáles acciones legales? Entonces ustedes, amigos todos, observan que cada momento dice, vamos a denunciar por injuria y calumnia, vamos a denunciar por la difamación, y sí, esas son acciones legales que en nuestro modo de ver normalmente quedan allí. Y me gusta plantearlo desde la perspectiva. Creo que para las figuras políticas públicas, por ejemplo, incluso hoy de interacción empresarial, sí que es mucho más difícil, mucho más severo una medida, por ejemplo, como un bloqueo de cuenta, una suspensión de cuenta, bajarle un contenido con las medidas y los instrumentos de las plataformas digitales, que una denuncia por injuria y calumnia que tal vez con las métricas de eficiencia no van a llegar, o tal vez no llegan a ninguna parte. Pero esas acciones sí, una denuncia por injuria y calumnia, bien. Pero les quiero contar, hay una medida, hay un delito, hay una conducta criminal que es mucho más potente y que ha sido ya planteada a nivel de estas audiencias y discusiones en la Corte Constitucional. Y una de ellas, por ejemplo, es que cuando el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión supera la voluntad final, no es la voluntad final que el sujeto, el individuo, la persona, el ciudadano digital quiere ejercer, sino que tiene una finalidad mucho más allá, una finalidad, por ejemplo, de lograr que la persona que es contra quien se dirige la campaña oscura, la campaña de difamación, tolere, u omita, o decline, o disminuya su capacidad de control, y tantas cosas que pueden ser el resultado y la opción final
la decisión final para efectos de la campaña que ha sido emprendida, pues ya no estamos solo en presencia, no estamos en presencia de una injuria y una calumnia, estamos en presencia de un delito que se llama constreñimiento ilegal. ¿Y por qué constreñimiento ilegal? Porque lo que realmente existe es un patrón sistemático de una conducta buscando rendir la voluntad o quebrar la voluntad de un ciudadano, y ese ciudadano puede ser cualquiera, puede ser un ciudadano corporativo, puede ser un ciudadano natural. En el marco de esas acciones, por ejemplo, los jueces pueden adoptar medidas de protección, los fiscales pueden adoptar medidas de protección. Insisto nuevamente, estamos hablando aquí de medidas potentes, de cuando no hay otra solución, cuando ya hemos agotado los caminos y no queda sino la última ratio de control social, que es el derecho penal como medida de acción punitiva. Y hay otras, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio, que son de tipo administrativa cuando hay violación de datos. Sobre esto hay más y hay tela que cortar. Voy a ir cerrando la intervención para ser muy respetuosos con el tiempo. Me bastaría señalar que también hay medidas patrimoniales como acciones civiles extracontractuales, básicamente por un comportamiento antijurídico e igualmente por un daño antijurídico que puede ser reclamado por parte de los ciudadanos. El proyecto de Código Civil, por ejemplo, hoy que está siendo discutido, incorpora en una de sus normas que el daño puede ser causado por acciones en el mundo del universo virtual. Muy seguramente, cuando esto sea una realidad, hoy es posible hacerlo, pero cuando esto ya sea desarrollado de una manera mucho más especializada, pues dará tanto de qué hablar en otras más reflexiones como las que hemos tenido. Y le entrego en este momento para el cierre la palabra a Andrés Díaz. No sin antes decirles a ustedes, continuemos, que hay unos emprendimientos que bien vale la pena mencionar. Hay un emprendimiento que nosotros hemos apoyado que se llama DILO. Y DILO significa Defensa de la Información Legal Oportuna. ¿Y en qué consiste DILO? DILO procura precisamente mantener equilibrada la información. Que frente a una afirmación N haya otra información objetiva, neutral, de contraste. Que aquel que está leyendo y que puede tener una tendencia ideológica hacia un lugar o puede tener una tendencia ideológica hacia otro lugar, pues pueda tener una información que permita contrastar. DILO es un instrumento que nosotros hemos acompañado, que nos parece un emprendimiento muy favorable en materia de protección de las cámaras de eco, porque permite mantener un equilibrio en la interacción de la información dentro de los vehículos de información. Esto es, dilo sin mentiras, dilo con verdad, dilo completo, dilo con sabiduría, dilo con conocimiento. Estos son emprendimientos, como otros más que existen, que son un principio y un camino para que ante la desinformación pues haya medidas concretas en virtud de ponerle unas reglas al mundo del mundo del universo virtual. Le entrego la palabra a Andrés y yo por mi parte me despido de ustedes y les agradezco la atención y espero que haber guardado la compostura como me lo pidió mi compañero de panel. Muy bien, muchas gracias además por la compostura. No, yo me han escrito que hay algunas preguntas. Yo por respeto al tiempo diría a Marcela que más bien dejemos hasta aquí, escuchamos las preguntas de la gente e intentaremos ser, tanto Mauricio como yo, lo más concretos posibles para pues responder en el menor tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias al doctor Mauricio y a Andrés Felipe por toda la información que nos han compartido hoy en esta tarde. Si tenemos algunas preguntas, la primera dice, ¿las sanciones económicas podrían servir como mecanismo de contención a este fenómeno para los autores detrás de las propagandas negras? Bueno, yo creo que, si me lo permite el doctor Mauricio, creo que tengo la respuesta
para ese. Mire, lo que ha mostrado ya la experiencia es que hay que empezar a pensar las cosas un poco distintos. No todos los fenómenos se reaccionan de la misma manera, con multas y cárcel. Hay personas, y lo digo sin pelos en la lengua, hay personas a los cuales un mes sin redes sociales les cuesta muchísimo más que cualquier multa, ¿no? Incluso creería yo que hay personas que prefieren quedarse sin su libertad que quedarse sin el acceso a redes y a la información. De verdad que hay que pensar esta cosa en esos términos. Las medidas que se imponen de restricción al uso de las plataformas de redes sociales son tan o más eficaces que las consecuencias que pueda haber en cuanto a multas y las sanciones tradicionales. Ya lo decía Mauricio, y con esto cierro, que la autorregulación de las plataformas y las sanciones que él nos describía como acciones punitivas al interior de las propias plataformas han mostrado muy efectivas a corto, mediano e incluso a largo plazo como medidas disuasorias. Muchísimas gracias por esa respuesta. La siguiente dice, ¿cuál es el mayor reto que representan las campañas de propaganda negra para el derecho penal? Bueno, yo ahí introduciría una idea y Mauricio, por supuesto, nos complementa. Yo creo que el mayor reto que hay de las campañas negras para el derecho penal, sin lugar a dudas, tiene que ver con la individualización de la responsabilidad de las personas. Es decir, esto es muy pocas las veces en las cuales uno puede identificar a una persona que haya complementado todos los elementos, que haya requerido todos los elementos para la atribución de una responsabilidad penal. Por el contrario, esto se difunde. Alguien empieza con un rumor y claro, yo boté algo y terminó en una bola que fue mucho más allá de lo que está a mi alcance. ¿Cómo identificar a esa persona? Pero sobre todo, cómo identificarla a tiempo para prevenir que eso, que es una amenaza, se transforme en un riesgo que ya es, en un resultado que ya es de naturaleza permanente. Eso sería mi visión, no sé, Mauricio. Yo complemento exclusivamente, digamos, son retos en derecho penal fuertes, en el tipo de conducta, sobre eso ya se ha avanzado, por ejemplo, frente a la información inexacta, ahí es muy importante el contexto, que se logre determinar, como es muy fácil determinar hoy, si se trata de un patrón sistemático de hostigamiento o de intimidación, pero igualmente si no se identifica al responsable de la conducta, uno de los avances más importantes que tuvo el derecho penal en la actualidad fue hacia el año 2002 y después en el 2004, básicamente donde le dijo a las víctimas de los delitos, mire, usted es víctima y les vamos a respetar y les vamos a hacer valer los derechos y los vamos a proteger, no importa si identificamos, individualizamos, acusamos o condenamos al responsable de la conducta. Es decir, una persona en derecho penal, en un proceso penal, puede reclamar la protección de sus derechos, así no se descubra quién es el responsable de la conducta que lo afecta. Ese es un gran avance que tuvimos hacia el 2002 y después en el 2004. Luego, una persona que está siendo objeto de una campaña negra puede denunciar, puede exigir que sea protegido como víctima, así nunca se descubra quién fue. Muchísimas gracias. Ahora esta pregunta va dirigida a los dos, tanto al doctor Andrés como al doctor Mauricio. ¿Cómo ha sido la experiencia de ambos doctores en las redes sociales con relación a la problemática hoy tratada? Bueno, yo creo que para mí ha sido absolutamente apasionante, es la palabra con la que yo lo describiría. Nos hemos enfrentado ya en la práctica a unos retos que es que no se podían ni imaginar, Marcela. Tú, uno de los más conocidos, hace, qué sé yo, un mes, Cristina Kirchner demandó a Google porque cuando buscaban su nombre aparecía en el buscador, ¿no?, como oficio actual, ladrona de la nación. Esto, es decir, ya son unos niveles de injuria que uno ya es que no sabe a quién dirigir, ni cómo, ni quién lo está injuriando. Yo creo que este salto que está dando el derecho penal para llevar, digamos, la responsabilidad, no controlando la información a la que se tiene acceso, que ha sido la práctica histórica de decir, mira, yo no les doy suficiente poder y controlo al pueblo controlando la información a la que tienen acceso, sino más bien enfrentado a una nueva realidad, y es qué voy a hacer con un pueblo que es absolutamente
poderoso porque puede acceder y puede manipular la información. Para mí esto es apasionante. Y cómo el derecho penal se pone a tono con esa nueva realidad, cómo le vamos a hacer paso, para mí de verdad que es para alquilar balcón. Entonces yo te diría que apasionante totalmente, soy un apasionado de esto y creo en la defensa de las redes sociales, tanto por una pasión profesional como por una pasión académica. Yo hablaría desde la aversión que creo que soy la última generación de no nativos digitales. Creo que alcanzo a ser la última generación. Y entonces esta generación, y hacia atrás, pues tenemos una aversión o tuvimos una aversión a las redes sociales, yo creo. ¿Por qué? Porque no nacimos en ellas, no crecimos con ellas. Y de hecho, como abogados en nuestra práctica, nosotros cuestionábamos algo que llamamos el litigio de tabloide o los litigios mediáticos, los litigios los litigios de publicidad y de marketing. Porque para nosotros entendíamos el ejercicio del derecho solo allí en los tribunales, con un expediente entre abogados, en fin. Y la verdad, como tantas cosas que ha logrado la tecnología, pues eso nos desbordó, nos mostró que éramos dinosaurios, nos mostró que ya la vida va mucho más adelante y eso nos obligó a las generaciones como la mía y anteriores que tuviéramos que dar un salto al futuro y ponernos en la actualidad. Y la actualidad es las plataformas digitales, los ciudadanos digitales, las redes sociales y como todo, pueden ser bien usadas o pueden ser mal usadas. Son vehículos que pueden ser conducidos de una manera responsable o pueden ser conducidos de una manera irresponsable. La apuesta es por la conducción responsable, como tantos de las personas que seguramente nos están oyendo y comparten ese criterio. Por eso acompañamos y apoyamos emprendimientos como el que les conté ahorita de Vilo, que es un uso responsable de los vehículos de información. Muchísimas gracias. Y la última pregunta ya para cerrar nuestro espacio. Nos dice, ¿las plataformas digitales deberían asumir algún tipo de responsabilidad por la información falsa que se publica en ellas? Bueno, yo creo que en esta pregunta mi socio va a brillar. Yo solamente doy el contexto de que esto que es exactamente lo mismo que estaba ocurriendo en el sector financiero en la década del 80, con el abuso de algunos delincuentes de las facilidades que daba el sistema financiero para lavado de activos. Mira, la pregunta era la misma, ¿sabes? Es decir, le asiste responsabilidad a los banqueros, al sector financiero y a los principales actores del sistema financiero porque abusen de su plataforma para lavar activos. Y fíjate que la respuesta que dio el mundo global es sí, pero no. Es decir, nadie está diciendo en este momento que el sector financiero se diseñó para lavar activos a los narcotraficantes. Pero ojo, que sí tiene una responsabilidad sobre su plataforma para administrarla de forma tal que evite que sea manipulada por terceros. Es un punto difícil, un punto de una discusión que no nos da tiempo de adelantar ahora hasta dónde debe llegar la regulación, pero yo creo que vamos para el mismo camino de la banca. Yo creo que sin autorregulación, sin un nivel de responsabilidad difusa y sin una asunción de responsabilidad por los principales actores para evitar activamente que sus plataformas sean manipuladas y sean utilizadas para la comisión del delito, creo que sin eso no podemos avanzar. Pero adelante, Mauricio, que es un experto en el sistema financiero. Para cerrar con esto, creo que hay que hablar del estado de las cosas hoy y del futuro. El estado de las cosas hoy, la sentencia 420 del 2019, creo que la sentencia de unificación, creo que es una de las sentencias tal vez más importantes en este momento en redes sociales, donde estuvieron convocados los representantes de las grandes redes sociales, de las grandes plataformas en la Corte Constitucional, finalmente dice que no son responsables, porque son vehículos de información, que son responsables los emisores, frente a cómo responder ellos o cuál es su interacción, dice que deben ser vinculados como terceros, porque al final las órdenes de los jueces, ellos serían destinatarios de las órdenes de los jueces. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Los líderes empresariales de las grandes plataformas, de las 4 o 5 plataformas, pues fueron citados al Congreso de la República en Estados Unidos a responder por qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y cómo eran los principios de autorregulación regulada. 1. 2. Si ustedes observan
Twitter, por ejemplo, en las reglas de comportamiento ya tiene reglas de comportamiento en materia de requerimientos judiciales, en materia de, por ejemplo, de contenido de menores de edad y ese tipo de cosas. Igualmente, la superintendencia aquí ya ha llamado a Google a responder preliminarmente o le ha puesto sobre la mesa los debates en materia de datos. Entonces yo creo que en el futuro, sin duda, va a haber responsabilidades de estos grandes jugadores de la información. Bueno, muchísimas gracias a los doctores Andrés Díaz y Mauricio Pava de Pava y Díaz Arana, quienes nos han compartido esta información tan importante para todos nuestros empresarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ti, Marcela, nuevamente saludos a todos, a los de la corporación, a los de la Cámara, al público por la atención y las preguntas. Y bueno, esperamos que esto les sirva. De hecho, no los dejo sin la noticia de que ese video que le hemos pedido a la gente de Primera Línea que nos haga, se los vamos a poner a disposición. Marcela, se los vamos a hacer llegar a través tuyo y bueno, está también en YouTube, o sea que la idea es que se interesen por este tema y que sigan consultando toda esa información que está ahí. Marcela, muchas gracias a Efraín y todos, hasta luego y que tengan muy buenas noches. Permítanme un segundo, es que antes de cerrar este espacio me gustaría compartirles con ustedes nuestra oferta institucional, nuestro plan Reactiva. No se vayan, permítanme un segundo, por favor. Esta es nuestra oferta institucional, nuestro plan Reactiva. Y queremos agradecer a nuestras entidades aliadas, a la Corporación Empresarial del Oriente, a su director ejecutivo, del doctor Efraín Cepeda, por permitirnos este espacio de formación para nuestros empresarios. Los esperamos mañana en todas nuestras capacitaciones virtuales. Pueden encontrar el enlace en nuestra página web. Recuerden que al finalizar este espacio usted va a recibir una encuesta. Para nosotros es muy importante conocer cómo ha sido su experiencia y conocer todos sus aportes para que nos ayuden a seguir enriqueciendo nuestro portafolio de soluciones. Muchísimas gracias a todos los empresarios que nos acompañaron y a nuestros participantes, nuestros conferencistas invitados. Que tengan feliz noche.